En muchas ocasiones limpiar no es suficiente para acabar con el coronavirus. Son muchas ya las empresas, incluso los colegios, que solicitan el último método de desinfección electrostática. Hoy precisamente nos encontramos en el Centro Maestro Ávila, donde aquí vamos a ver cómo funcionan esos asistentes COVID. Les hemos visto desinfectar nuestras propias instalaciones de la 8 Salamanca, también el Gran Circo Estelar, incluso hogares privados. Hoy nos encontramos en el Colegio Maestro Ávila porque también les vamos a ver desinfectar. Pero hay una cosa de la que todavía no hemos hablado, que es de esa figura del asistente COVID. Me acompaña el director del centro, José Luis. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, desinfecciones electrostáticas que se encuentra aquí en el Colegio Maestro Ávila para llevar una gran labor, que es desinfectar todas las instalaciones. Cuéntame, ¿por qué habéis confiado en desinfecciones electrostáticas? Bueno, conseguimos al principio del curso, empezamos viendo los protocolos que nos marcaba la Junta y viendo opciones, ¿no? Viendo nuestros recursos y nuestras limitaciones, pues consideramos que la limpieza no era suficiente como para poder cumplir con lo que nosotros queríamos. Así que, como siempre, a través de la prensa, a través de la radio, a través de conocidos, dimos con ellos, vinieron por aquí, nos hicieron una demostración de los tiempos que tardaban, cómo se producía y las ventajas que tenía, sobre todo la diferencia entre lo que era limpiar y desinfectar. Así que nos pusimos en marcha, buscamos opciones, hablamos de presupuestos y viendo las posibilidades, el AMPA se lo hicimos comentar también a ellos. Les pareció que era una buena opción dentro de todas las opciones que habíamos barajado antes. Así que entre ellos y nosotros pues vamos a intentar que al menos durante una gran parte de la mañana, unas 4 horas, estén por aquí constantemente desinfectando, sobre todo espacios comunes, escaleras, ascensores, baños. Ellos también en las aulas, los alumnos colaboran desinfectando sus propias mesas, tienen sus geles, pero no era suficiente, nos parecía que dar un paso más, sobre todo en las zonas comunes, escaleras, ascensor, despachos, salas que se suelen utilizar por varios alumnos por optatividad, la guardería, los grupos pequeñitos que no llevan mascarilla. Y bueno, la empresa dijo que era una opción súper cómoda, súper fácil de hacer, muy rápida y con muchas ventajas, claro, que ya lo veréis. Muchas ventajas que vamos a ver, porque ya saben que Desinfecciones Electrostática cuenta con ese correspondiente certificado y que esas micro gotitas se adhieren a cualquier superficie y que no dañan ningún aparato electrónico. Ninguno, porque hicimos algunas pruebas en las aulas de informática del ciclo e incluso con personas dentro y comprobamos que efectivamente es un momento, 30 segundos, se evapora, se puede seguir haciendo la actividad diaria, normal y sin ningún tipo de residuo, que era lo que nos interesaba. Desinfecciones Electrostática llega al Maestro Ávila en un proyecto financiado por el AMPA y también por el centro. Alberto, cuéntanos en qué momento solicitasteis este proyecto. Buenos días. Pues mira, nosotros desde AMPA estamos intentando colaborar con el Colegio Maestro Ávila, con la dirección, en todas las materias de aporte de seguridad para nuestros hijos y para el personal docente y el personal de este colegio. Conocimos la empresa de desinfecciones electrostáticas a través de los medios de comunicación, a través de una investigación de qué posibilidades había. Nos pareció que era una empresa seria, responsable, nos pareció que ofrecía un producto diferente, de calidad y un producto que añadía mayor seguridad a nuestro colegio, que no solo era limpiar las aulas, sino desinfectar las aulas para poner las máximas barreras posibles para que el virus intentemos que no entre en nuestro colegio. Sí, porque se trata del último método de desinfección y de limpieza contra la COVID-19. Desde el AMPA, los padres, ¿había miedo de volver a esta vuelta al cole? Ya desde el verano la inquietud era máxima, porque no sabíamos cómo se iba a desarrollar, no sabíamos
qué medidas de seguridad se iban a implementar, con lo cual la preocupación de los padres es máxima, puesto que nuestros hijos son los que directamente están en este colegio. Por eso desde el primer momento hablamos con el colegio y tratamos de llegar a algún tipo de colaboración, a algún tipo de acuerdo para ver qué posibilidades habría y qué posibilidades podríamos aportar los padres para mejorar la seguridad del colegio. Los niños lo comentan constantemente en clase, pasan los cazafantasmas, como ellos suelen referirse a las limpiadoras, y simplemente pasan por las aulas en un recorrido que tienen establecido ellos con el colegio, van desinfectando y a los pocos minutos entran los alumnos y pueden desarrollar su actividad escolar de forma normal. Un día más nos acompaña Carlos y claro, tenemos que recordar a quienes van destinado este servicio. Buenos días, Alba. Pues mira, efectivamente es un servicio que nosotros como empresa ofrecemos a los centros educativos, a los colegios indudablemente, a las residencias, tercera edad, residencias universitarias y más ahora con mayor motivo. Es un servicio en el cual tenemos personal de nuestra empresa puesto a disposición del colegio para hacer desinfección durante las horas lectivas de clase. Entonces, en los cambios de clase, sobre todo de los alumnos de edades más tempranas, pues bueno, hacemos una desinfección continuada de zonas posibles de riesgo, como pueden ser aseos, patios, columpios, barandillas, bueno, pues todo lo que pensamos que puede ser posibles COVID. También nos dedicamos, esta persona asistente COVID, que se denomina así, él se encargaría de cualquier niño que tuviera un posible dolor de cabeza y se considerara como tal el protocolo que ahora mismo está estipulado, se encargaría de llevar al alumno a la zona COVID y a esperar al siguiente protocolo que tendría que hacer ya el colegio, el centro educativo. Pues precisamente nos hemos adentrado en esta aula donde los niños ahora mismo están en el recreo y están viendo precisamente a 2 asistentes COVID. Carlos, ha sido todo un placer, voy a hablar con ella, si te parece bien. Muchas gracias, Alba, encantado. Bueno, por aquí vamos a pasar. Muy buenos días. Hola. Un asistente COVID. Sí, la verdad que es un orgullo ayudar para estas cosas y bueno, se hace lo que se puede para que esto acabe lo antes posible. Nos ha comentado Carlos un poquito vuestra función, pero yo quiero volver a resaltar cuál es vuestra función. Básicamente desinfectar todo lo que pueda haber tocado una persona, un niño, profesor, estudiante, y así reducir el riesgo de un posible contagio, baños, clases, todo, pues todo. En este caso disponéis, ¿no?, de esta pistola, que sois como los cazafantasmas. Así nos llaman. Así nos llaman, ¿verdad? Muy fácil de usar, además. Sí, simplemente con un simple movimiento aprietas el gatillo y con un simple movimiento ya estaría. Se forma una capa encima de la mesa y con eso en 30 segundos, en este caso, ya actúa. O sea que los alumnos, los niños, en cuanto acaben el recreo y vengan al aula, ya pueden seguir con su actividad educativa. Sí, exacto. ¿Y cada cuánto tiempo más o menos desinfectáis las aulas y los aseos? Los aseos, sobre todo, pues en cambios de clase, las clases, sobre todo, aprovechamos los recreos, es más sencillo para nosotros. Y en cuanto hay un momento, desinfectamos. Pues oye, no os queremos molestar más, podéis seguir con vuestra gran labor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Desinfecciones electrostáticas hoy aquí en el Maestro Ávila.